Hola a todos, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Carlos Martínez y en este video vamos a resolver un ejercicio de física general para el tema de conservación del momento lineal. Recuerden que pueden apoyarme en la solución de estos ejercicios suscribiéndote al canal, dándole like al video, también comentándolo y que me sigas en todas las redes sociales que las voy a dejar escritas en los comentarios. Entonces nos dice lo siguiente el ejercicio. La figura 2 muestra dos robots combatientes que se deslizan sobre una superficie sin fricción. El robot A, con masa de 42 kilogramos, se mueve, miren la figurita aquí. 42 kilogramos tiene el robot A en masa. Se mueve inicialmente a 2 metros sobre segundos, paralelo al eje X. Choca con el robot B, cuya masa es de 42 sobre 2 kilogramos, es decir, de 21 kilogramos, y está inicialmente en reposo. ¿Cierto? Esto es importante, inicialmente en reposo. Después del choque, el robot A se mueve a una velocidad de 1 metro sobre segundo en la dirección que forma un ángulo de alfa de 30 grados con la dirección inicial, es decir, con la dirección horizontal. ¿Cierto? Entonces aquí está el esquema de la situación. El robot A va a una velocidad de 2 metros sobre segundos. Este está en reposo, ¿cierto? Y va a chocar con este. Aquí está después del choque. Este va a adquirir una velocidad de 1 metro sobre segundos a una dirección de 30 grados con la dirección inicial, que es la dirección X, ¿cierto? Y este va a salir hacia acá con un ángulo beta, y es lo que nos van a preguntar. Con base en la anterior información, la velocidad con la que tiene para el robot B, es decir, esta velocidad, y la dirección que forma esta velocidad, ¿cierto? Que es el ángulo beta. Listo. Entonces, tenemos los siguientes datos. Aquí hay que trabajar de manera vectorial, ¿cierto? En dos dimensiones, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, me están colocando la velocidad en dirección Y, es decir, en dirección X. Entonces hay que trabajar de manera vectorial. Entonces tenemos los datos, la velocidad inicial, ¿cierto? Velocidad inicial del robot A es de 2 metros sobre segundo en la dirección horizontal, en la dirección Y. La velocidad inicial del robot B es de 0, pues porque está en reposo. La velocidad final del robot A es de 1 metro sobre segundo a una dirección de 30 grados con la horizontal. La masa del robot A es de 42 kilogramos y la del robot B, que es la mitad, de 21 kilogramos. Para la velocidad final que lleva el robot B debemos de tener en cuenta la ecuación de conservación del momento lineal, ¿cierto? Que el momento lineal inicial, ¿cierto? El momento lineal inicial debe ser igual al momento lineal final. Es decir, la masa del robot A por la velocidad inicial del robot A más la masa del robot B por la velocidad inicial del robot B debe ser igual a la final de cada uno de ellos, es decir, la masa del robot A por la velocidad final del robot A más la masa del robot B por la velocidad final del robot B. Entonces, como la velocidad inicial del robot B es 0, entonces simplemente eso se cancela y me quedaría así la ecuación, ¿cierto? Igual que aquí, pero sin este término. Ahora, aquí, como les dije, hay que trabajar de forma vectorial porque sabemos que se está moviendo en dos direcciones. Es decir, aquí se está moviendo en dirección X, aquí se va a estar moviendo a un ángulo de 30 grados, es decir, va a tener una componente de velocidad Y, ¿cierto? Y una componente de velocidad X, ¿cierto? Se va a estar moviendo hacia la derecha y hacia arriba, aquí hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, hay que trabajar vectorial, sumar las velocidades de los mismos ejes. Simple, entonces la masa del robot A por la velocidad inicial del robot A que se está moviendo en dirección Y, entonces y le indico aquí que se está moviendo en dirección Y, debe ser igual a la masa del robot A por las componentes de las velocidades, es decir, la velocidad tanto en la velocidad final, tanto en dirección Y como en dirección J. Y asimismo para el robot B, la masa del robot B por las velocidades en sus componentes, con la componente Y en la componente J. Aquí aplicamos distributiva, ¿cierto?
la masa multiplica cada uno de esos vectores. Entonces me quedaría así, ¿cierto? La masa por la velocidad por dirección Y, la masa por la velocidad en dirección J, ¿cierto? Estos dos para el robot A y aquí estos dos para el robot B. Ahora, hay que tener en cuenta aquí, este que está en dirección Y lo puedo sumar con este que está en dirección Y. Y este que está en dirección J lo puedo sumar con este que está en dirección J. Entonces, los saco como factor común aquí, es decir, sumo estos dos y como factor común la dirección Y. Estos dos los sumo aquí y como factor común dirección J. Es decir, estas dos velocidades que están en dirección Y las puedo sumar y estas dos velocidades que están en dirección J las puedo sumar. Esto debe ser igual a lo que encontramos aquí del lado izquierdo. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a plantear ecuaciones, ¿cierto? Vamos a plantear ecuaciones. Recuerden que aquí no hay dirección J, simplemente hay movimiento en el eje horizontal. Miren, no hay movimientos ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni diagonales, nada. Solamente el movimiento horizontal que ven ahí, solamente en dirección. Entonces, como solamente está en dirección Y, ¿cierto? Por eso aquí nada más mostramos que está en dirección Y, la componente Y. Ahora, todo esto que está aquí en dirección Y debe ser igual a lo que está aquí en dirección Y, ¿cierto? Y todo esto que está acá, como no hay dirección J en el lado izquierdo, simplemente yo digo que eso debe ser igual a 0, porque del lado izquierdo no hay componente en dirección J, ¿cierto? Como no hay componente en dirección J, esto es igual a 0. Entonces, primero, planteamos la ecuación de que esto debe ser igual a esto, o esto debe ser igual a esto, que aquí lo tenemos, ¿cierto? La componente en Y del lado izquierdo debe ser igual a la componente en Y del lado derecho, ¿cierto? La masa del robot A por la velocidad final del robot A en dirección Y más la masa del robot B por la velocidad del robot B final en dirección. Despejamos que necesitamos la velocidad final del robot B. Entonces este lo pasamos, este lo pasamos aquí a restar, ¿cierto? Me quedaría este menos este igual a este. Y aquí está. Entonces esto es igual a este menos este, que aquí está, este menos este. Esta masa del robot B la pasamos aquí a dividir, ¿cierto? Entonces me queda que la velocidad final del robot B en dirección Y es igual a la masa por la velocidad inicial del robot A en dirección Y menos la masa del robot A por la velocidad final del robot A entre la masa del robot B. Ahora, yo sé que la velocidad inicial en el robot A está completa en su dirección, es decir, no toda la velocidad que está ahí es en esa dirección, pero esta velocidad que me da acá, yo debo calcular la componente de esa velocidad en el eje X, en este caso es la dirección Y, ¿cierto? Y como es adyacente al ángulo, yo voy a utilizar el coseno, ¿cierto? Recuerden que utilizo el coseno para cuando es adyacente. Entonces va a ser igual a la masa del bloque A, del robot A por la velocidad del robot A por el coseno de alfa, ¿cierto? Para calcular la componente de la velocidad final en dirección Y. Por eso la multiplico por el coseno. Entonces, sustituimos los datos, ¿cierto? La masa, la velocidad, que es 2, la masa, que es 42, la velocidad, que es final, que es 1, ¿cierto? Estamos hablando para el robot A. Por el coseno de alfa, que alfa es 30 grados, entre la masa del robot B, que es 21. Simplemente 42 por 2 menos 42. Ah, bueno, ahí tengo la calculadora en radianes, me va a salir mal. Se le doy aquí, perdón, ahí no es. Shift, aquí, perdón. Shift, aquí y aquí le doy en DEC. Listo, ahí ya me va a salir bien. 42 por 2 menos 42 por coseno de 30 sobre 21. 4 menos raíz de 3, le doy aquí para que me muestre decimales. Y me da que es de 2,68 metros sobre segundos. ¿Esa velocidad cuál es? La velocidad final en B en dirección Y. Esa es la que estoy hallando. ¿Por qué? Porque
estoy trabajando con las componentes en dirección Y, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar con esta, en dirección J. Recuerden que esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo no hay componente en esa dirección. Entonces 0 es igual a esto que tenemos acá. Entonces despejamos la velocidad final del robot B en dirección J, ¿cierto? Necesitamos las componentes de la velocidad en B, en dirección Y y en dirección J. Y así encontramos la velocidad final en B del robot D. Entonces este pasa aquí a restar y me queda que esto es igual a menos esto, ¿cierto? Entonces esta masa pasa aquí a dividir, me queda que es menos la masa del robot A por la velocidad final del robot A entre la masa del robot B. Entonces recuerden que la velocidad final del robot A en dirección J se encuentra aquí, ¿cierto? Y esto es igual, ¿cierto? Cuando es opuesto al ángulo de 30 yo utilizo el seno de alfa, ¿cierto? Para calcular la componente vertical de esa velocidad, ¿cierto? Entonces va a ser igual a la velocidad final del robot A por el seno del ángulo, que en este caso es alfa, entre la masa del bloque del robot B. Entonces va a ser menos, ¿cierto? Menos la masa, aquí no coloqué los datos, menos la masa que es 42 kilogramos por la velocidad, ¿cierto? La velocidad que es de 1, si no estoy mal, si es de 1 metro sobre segundo por el seno de 30 entre la masa del robot B que es de 21 kilogramos. Este kilogramos se cancela con este kilogramos, me queda metros sobre segundos. Calculamos, ¿cierto? Bueno, aquí es menos 42 por 1 por seno de 30 entre 21. Me da que es de menos 1, ¿cierto? La velocidad final en B en dirección J es de menos 1. ¿Por qué menos 1? ¿Por qué me da negativo? Simple porque ese negativo lo que me indica es la dirección, ¿cierto? La dirección que va hacia abajo, ¿cierto? La dirección que va hacia abajo. Yo puedo decir que es de 1, yo puedo decir que la velocidad final en ese punto es de 1 metro sobre segundo y está en la dirección menos j, ¿cierto? Que me indica que va hacia abajo. O simplemente dejarlo así, porque aquí ya parece que está en la dirección j, ¿cierto? Entonces, ahora ya tengo la velocidad, las componentes de esa velocidad, es decir, tengo esta, ¿cierto? Y tengo esta. Y ya puedo calcular esta, que es la que me pide el ejercicio. ¿Cómo calculo esa? Simple, la magnitud de la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, la velocidad final en el punto B en dirección y al cuadrado más la velocidad final del robot B en dirección J al cuadrado. Entonces, recuerden, esta me dio 2. Perdón, ahí aparece 2.68. 42 por 2 menos 42 por el coseno de 30 entre 21. Eso me da 2.28. 2.28 metros sobre segundos en dirección Y. Y este me da menos 1 en dirección J, ¿cierto? Menos 1 en dirección J o 1 en dirección menos J. Listo, ahora sí, la raíz cuadrada, ¿cierto? La raíz cuadrada de las componentes, la componente en X me dio 2.28 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, eso me sigue dando 1, pero lo coloco igual así. Y me da que es de 2,48, ¿cierto? Metros sobre segundos, la velocidad
final del robot B, ¿cierto? Que hay que corregir esto, es 2.28, ¿cierto? Y aquí puse en vez del en vez del en vez del 2 puse un 6, pero es 2.28. 2.28 metros sobre segundo. Hay que corregir esa parte. Listo, entonces nos falta la segunda pregunta, que calcula la dirección que forma el ángulo del robot B después de la colisión. Y simplemente utilizamos la tangente, ¿cierto? Que la tangente me calcula la dirección. Recuerden que la dirección de un vector se calcula como la tangente a la menos 1, ¿cierto? O arco tangente de la componente en Y sobre la componente en Y. La componente en Y sobre la componente en X. En este caso, la componente en J sobre la componente en Y. ¿Cierto? Entonces, sustituimos. Entonces shift tangente, la componente en Y, que es menos 1, entre la componente, perdón, entre la arriba la de la componente en J y la componente en Y de abajo, que es de 2.28. Y me da que es de menos 23.68. ¿Por qué me da negativo? Simple porque me está midiendo el ángulo hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. Como lo mide hacia abajo, me lo coloca negativo, ¿cierto? De menos 23.68. También puedo decir que es de 336.32, pero así sería medido desde este eje hasta acá, ¿cierto? Entonces puedo darle a cualquiera de los dos datos. El negativo indica que es medido hacia abajo, ¿cierto? Que por ejemplo el eje está así, la velocidad está así, entonces el ángulo está medido así. Por eso coloca menos 23,68 grados. Listo, entonces esto sería todo. Este es el ángulo con el que sale eh, el robot B. El ángulo con el que sale el robot B después de la colisión. Esta sería la velocidad final para el robot B, la encontramos acá, ¿cierto? Tuvimos que encontrar las componentes de las velocidades para así calcular la magnitud de esa velocidad, ¿cierto? Entonces va a tener una velocidad de 2,48 metros sobre segundos a una dirección beta de 23, medido hacia abajo, ¿no? 23,68, ¿no? 23,68. Sería el resultado, ¿cierto? Aquí no olviden corregir esta parte, que daba 2,28, ¿cierto? Y listo. Espero te haya gustado el video, comenta qué te pareció y nos vemos en un próximo video.